El senador negó cualquier disposición a la invasión militar y dijo que se están tomando medidas comerciales, señalando que el dinero fue pagado por Estados Unidos. En Venezuela, el petróleo irá al gobierno de Guaidó. El senador Marco Rubio dijo el domingo que Nicolás Maduro tuvo que decidir cómo dejar el poder, por las buenas o por las malas, y otorgó más sanciones económicas relacionadas con los ingresos del gobierno petrolero para el gobierno de Chávez. Los Estados Unidos no lo saben. El senador republicano, sin embargo, aclaró que nadie en los Estados Unidos aboga por una intervención militar, lo que pido es que se respete la Constitución y que haya elecciones democráticas, aseguró a los medios nacionales en inglés y español. Lo que dije es que todo es una opción porque siempre tenemos la oportunidad de defender a nuestros ciudadanos y la seguridad nacional en casos de amenazas, agregó. En este sentido, recordó que Venezuela permitió que las guerrillas y los narcotraficantes colombianos del ELN inundaran nuestro país con cocaína y drogas y estaba en la raíz de la catástrofe de los migrantes venezolanos, América Latina. También señaló que había fronteras que Maduro no podía cruzar, por ejemplo hiriendo a diplomáticos estadounidenses, oprimiendo a la Asamblea Nacional Venezolana, reprimiendo violentamente a la gente o arrestando a Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como el líder del Parlamento, presidente interino legítimo del país por parte de los Estados Unidos y muchas naciones latinoamericanas. El cubano estadounidense declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía un interés personal en este asunto y que no dudaba que actuaría de manera rápida y apropiada si perjudicaba a los estadounidenses. El sábado, estos países también mostraron su rechazo al presidente Maduro en la ONU, que consideran un usurpador desde el miércoles pasado. Guaidó se proclamó presidente interino para convocar elecciones. Maduro solo recibió el apoyo de Rusia y China, mientras que la Unión Europea lo invitó a convocar elecciones en 8 días. No hay forma de que Maduro permanezca en el poder, tiene que decidir cómo renunciará a este poder, ya sea por voluntad o por fuerza. No hay forma de escapar, dijo, miembro del Congreso en el canal español Univision. Rubio, sin embargo, señaló que si Maduro tuvo la oportunidad de renunciar al control que tienen sobre las fuerzas de seguridad, a pesar de los graves delitos que cometió, uno prefiere, incluso si es desagradable, evitar un baño de sangre. Por otra parte, dijo que él no es el jefe de los despidos ni nada por el estilo. El crédito pertenece a los venezolanos que tomaron las calles. El senador declaró que el 75% de los ingresos recibidos por la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela PSA provino de los Estados Unidos y que este dinero pertenece al pueblo y no a Maduro. Lo lógico es que este dinero vaya al gobierno legítimo, dijo, refiriéndose a las sanciones futuras del gobierno de Estados Unidos. Si usted es un general de los que están cerca de Maduro que piensan que continuará robando dinero de PSA, estos días están contados, dijo sin dar más detalles sobre sanciones futuras. Acerca del coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, quien rompió con el gobierno de Maduro el sábado, Rubio restó importancia a la importancia de señalar que hay innumerables gerentes intermedios opuestos al régimen de Chávez. Ninguno de ellos está obligado a hacer nada. El que tiene que cumplir es el oficial de rango medio, el soldado, las tropas y la gran mayoría de ellos sufren, no se benefician de ellos. El fraude, la corrupción, sus familias están sufriendo. Con esta situación de tensión latente, las grandes desconocidas son las acciones que Guaidó convocará esta semana. La oposición venezolana dio un nuevo giro a la presión ejercida sobre el chavismo este domingo al distribuir a los militares una ley del Parlamento con la que dice no conocer al gobernador Nicolás Maduro, quien programó su acción con un día de cuarteles en un barracas que parecía ser otro soldado. Los esfuerzos de oposición comenzaron temprano en la mañana con la distribución de la ley aprobada por el Parlamento mayoritario de la oposición, que recibió el apoyo de los medios mixtos de los militares y la policía. En el puesto de control de la residencia presidencial, conocida como La Casona, los funcionarios recolectaron las copias que se dejaron debajo de las puertas de entrada y las rompieron. Más enérgicos se destacaron en el distrito de Petare, un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana GNB, policía militarizada que acaba de recibir su copia quemada frente a 20 personas.
Sin embargo, EFE pudo confirmar que el documento había sido entregado a varios destacamentos en Caracas, algunos de los cuales no eran tan hostiles cuando se recibió el documento. Eso es lo que le sucedió a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana Producto Nacional Bruto que, como parte de un comando al este de Caracas, recibió su copia sin reservas y dijo que estaba listo para escuchar. Oponentes. Soy una institución, los gobiernos pasan y la institución sigue vigente, dijo la policía a los reporteros antes de decir que desconocía el contenido de la ley y que se definía a sí mismo como apolítico. Su discurso contrastó con el que Maduro había puesto en la boca de un grupo de soldados antes del cual no dudó en decir que eran la Fuerza Armada de Chavista y les pidió que se sintieran orgullosos de ser chavistas porque el presidente Hugo Chávez fue el que reconstruyó este ejército. En el fuerte de Paramacay, ubicado en la ciudad de Naguanagua, en el estado central de Carabobo, fue testigo de prácticas de tiro militar de primera mano, después de lo cual los soldados fueron convocados al centro del campo y rodearon Maduro. Allí, entre el coro del ejército, aseguró que los opositores quieren que la Fuerza Armada se convierta en un golpe de Estado. ¿Son ustedes cortadores?, preguntó, a lo que los soldados reunidos respondieron sin dudar con un no, presidente. Maduro no dudó en preguntarles si eran antiimperialistas, a lo que respondieron de nuevo a coro. Después de escuchar sus respuestas, repitió un eslogan que había inventado recientemente y que repetía con frecuencia: nunca traidores, siempre leales, también cantados por los soldados. Por eso, después de terminar su visita y rodeado de soldados, el presidente aseguró que iba a estar lleno de energía y con una plena confianza en el ejército bolivariano. No se fue sin pedirles primero que se preparen para los ejercicios militares más importantes de la historia en 200 años, programados del 10 al 15 de febrero. Dejaremos todo el sistema de armas, la fuerza militar, la preparación operativa, toda la unión civil-militar, todas las capacidades de la milicia para que nadie se atreva siquiera a pensar en tocar nuestro suelo sagrado, dijo Maduro. Al salir de los cuarteles, Maduro quería enfatizar aún más su perfil militar y corrió frente a las tropas e incluso marchó sobre los brazos de los comandantes militares y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. La exposición marcial no se detuvo allí, porque el ex conductor del autobús tomó la cabeza de un tanque anfibio con el que participó en otro ejercicio militar en la base naval Agustín Armario, ubicado en el puerto del Caribe de Puerto Cabello. Por su parte, el jefe del Parlamento y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, asistieron a una misa dominical en la iglesia de San José del barrio de Chacao, al este de Caracas, después de lo cual ordenó el ejército no dispara ni reprime a los ciudadanos que se manifiestan en la calle para exigir el fin de la crisis en el país. Hoy te doy una orden: no dispares a los venezolanos, sino a los que se han presentado constitucionalmente para defender a tu familia, a tu gente, a tu trabajo, a tu sustento. No reprimir las protestas pacíficas, dijo Guaidó. Además, subrayó que la distribución de la ley en las guarniciones era una manera de llegar al ejército y la policía. Con esta situación de tensión latente, la gran pregunta son las acciones que Guaidó convocará la próxima semana, que aún no se han revelado y que es probable que terminen el trabajo para forzar la salida de Maduro pacíficamente. Ha estado involucrado en escándalos en torno al apoyo de Washington a los países de Centroamérica. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, fue nombrado el viernes a Elliot Abrams, un diplomático entrevistado que participó en campañas anticomunistas en Centroamérica, como un emisario responsable de restaurar la democracia en Venezuela. Esta nueva etapa de la estrategia de Donald Trump para el país vecino tuvo lugar después de declarar ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro y de reconocer al presidente interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional respaldada por la oposición. Chávez. Abrams, quien ahora tendrá una gran parte de la responsabilidad por la renuncia del líder de izquierda y el verdadero retorno de la democracia a Venezuela, tiene un pasado controvertido como diplomático en la región. Este político y escritor republicano de 71 años trabajó en el Departamento de Estado en el gobierno de los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush como subsecretario de Derechos Humanos de 1981 a 1989 y como subsecretario de Asuntos Interamericanos entre 1985 y 1989, bajo el gobierno de Reagan. Fue muy criticado por el generoso apoyo que Estados Unidos brindó a los grupos anticomunistas en Nicaragua y El Salvador.
En uno de los incidentes más memorables de su administración, Abrams inicialmente rechazó la masacre de El Mozote, en la cual casi 1000 civiles fueron asesinados por unidades del ejército salvadoreño. Más tarde se declaró culpable de 2 delitos por ocultar información al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, una operación mediante la cual el gobierno de Reagan financió en secreto fuerzas que se oponen al gobierno sandinista en Nicaragua mediante la venta de armas a Irán. Más tarde fue indultado, gracias en parte a la administración de su abogado, William Barr, ahora nombrado por Trump como fiscal general. Regresó al gobierno como asesor del presidente George W. Bush sobre asuntos de derechos humanos y Medio Oriente. Abrams le dijo al consulado argentino en Washington que eran bebés robados durante la dictadura militar, en un testimonio en el que afirmaba que Estados Unidos sabía lo que estaba sucediendo. Pompeo dijo que el primer trabajo de Abrams sería acompañarlo a Nueva York el sábado para asistir a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Washington, para tratar de asegurarse que el cuerpo reconozca la autoridad de Guaidó. Después de eso, no puedo decirte dónde tu misión te llevará. No me sorprendería que termine viajando en la región, dijo el secretario Pompeo. La elección de Abrams fue una sorpresa en Washington dada su historia con el gobierno actual. Criticó a Trump como candidato, sugiriendo en ese momento que era poco probable que ganara y escribió que era necesario recordarle a Trump cuántos miembros del Partido Republicano se oponían y temían su nominación. Abrams también fue uno de los arquitectos de la guerra de Irak, criticado por Trump. Tales comentarios y visiones fueron las razones por las que la Casa Blanca bloqueó a Rex Tillerson, el antecesor de Pompeo, cuando intentó colocar a Abrams en el número 2 del secretario de Estado. Dejé este edificio el secretario de Estado hace 30 años y es un placer regresar, dijo Abrams este viernes. La crisis en Venezuela es profunda, difícil y peligrosa y no puedo esperar para comenzar a trabajar allí.